Muy buena noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica del 4 de mayo del 2021. En esta ocasión nos acompaña nuestra consocia, la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez, quien impartirá la conferencia Nuevos Paradigmas del Patrimonio Cultural a 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario, el general Kleber, para que conduzca esta sesión académica. Muchas gracias, doctora. La orden del día de esta ocasión consiste en lo siguiente: la apertura de la sesión que ya fue hecha por nuestra presidenta, la doctora Ruiz Rasura, la presentación del presidium que está integrado por la antes mencionada doctora Ruiz Rasura en su calidad de presidenta, por nuestra conferencista y consocia, la doctora María Guadalupe Cepeda Martínez, y por el que habla en su calidad de secretario general. La participante, que es la doctora Guadalupe Cepeda Martínez, ella es doctora en arquitectura por el programa PIDA de la Universidad de Colima, maestra de Ciencias de Productos Forestales por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Conservación de Bienes Muebles para la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del INAH-CEP. Profesora e investigadora titular del Centro INAH Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, secretaria académica del ICOMOS Mexicano, Asociación Civil, coordinadora del Comité Científico de Madera del ICOMOS Mexicanos, Asociación Civil, secretaria general del Comité de Madera del ICOMOS Internacional, miembro del Comité de Revisión de los Principios para la Protección del Patrimonio Maderable del ICOMOS Internacional, autora de 5 libros de colección científica del INAH, ganadora de 4 premios INAH a la mejor tesis de licenciatura, maestría y doctorado y para investigación individual. Cedemos el uso de la voz a nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Cepeda Martínez. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar otra vez aquí encontrándonos, aunque sea por la pantalla, para conversar el día de hoy que nos toca iniciar o nos toca trabajar el mes de enero del año 2021, esperando que sea un año de la recuperación, donde cada uno de nosotros tenga un compromiso personal para recuperarnos del año pasado y poder plantear estas perspectivas hacia este nuevo año y los años por venir. Este año, el 2021, tiene significación para nuestro país porque se cumplen los 500 años de la conquista de México, 1521, y los 200 años de la consumación de la independencia, 1821. Pero en este caso vamos a hablar y nos vamos a referir al año próximo, el año 2022, en el que se cumplen 50 años de la Convención de Patrimonio Mundial. Bueno, pues agradezco a la doctora Adriana Ruiz Rasura, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en el Estado de Jalisco, y a su mesa directiva, la invitación para conversar hoy sobre los paradigmas de la conservación del patrimonio cultural en visión retrospectiva a los 50 años de esta convención. También agradezco a Rosy Guerra, a Alexia y a Rex del capítulo juvenil, porque hacen esta conferencia posible a través de todo el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de una exposición para todos ustedes en línea. Para la charla del día de hoy, quiero entender que el paradigma, la palabra paradigma se refiere al modelo o al patrón o al ejemplo o al conjunto de teorías que explican los elementos que representan un universo. Los ejemplos o patrones en el universo del patrimonio cultural se enervan
de los conceptos que se tiene del patrimonio cultural y que proceden de quien los mira, los comprende, los refiere al mismo patrimonio. Son conceptos que el observador confecciona a partir de lo que reconoce y valora. Esto es fundamental comprenderlo porque nos lleva a reconocer que los conceptos están nutridos por su tiempo, su circunstancia, es decir, el momento histórico en el que se le reconoce. Es este reconocimiento, por ser generado por un observador, o sea, un ser humano, es cambiante, es evolutivo y es diferenciado. Los documentos normativos para la protección del patrimonio cultural y los principios como la Carta de Atenas en 1930, la Carta de Venecia en 1964 o la Carta de Nada en 1994 tienen en el objetivo de consensar los criterios y las normas para guiar la conservación y la restauración de este patrimonio y de elaborar estos paradigmas. Quisiera compartir con ustedes unas imágenes para poder ir ejemplificando cómo este patrimonio ha ido evolucionando a través de estos 50 años de generada la Convención de Patrimonio Mundial, donde se reconocen valores únicos, irrepetibles y excepcionales del patrimonio cultural, del cual la humanidad toda se enorgullece, se identifica y es testigo. Los paradigmas de lo que hoy denominamos patrimonio cultural y natural partieron de conceptos muy acotados. La obra de arte, el monumento histórico, el sitio. Así pues, la Carta de Venecia se refiere a las obras monumentales, aunque también se refiere a aquellas modestas. El paradigma entonces era que estos ejemplos fueran testimonios de civilizaciones en particular o fueran parte de una evolución significativa o fueran testigos de un acontecimiento histórico. 8 años después, la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 de UNESCO presentaba el término patrimonio para referirse a estos ejemplos a los que denominó bienes. La Convención definió aquellos bienes de valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia y consideró que debían declarar patrimonio mundial. Este cambio en la terminología ampliaba en mucho las definiciones que se tenían, además le daba un giro que dotaba a este universo de una necesidad de pertenencia. El patrimonio o herencia, a diferencia de monumento, es un nuevo paradigma que se refiere implícitamente a una herencia, a un heredero o a un dueño. El patrimonio es un término que tácitamente responsabiliza y supone rendición de cuentas. Por ello, la Convención involucró a la comunidad internacional para que participara y se corresponsabilizara con el país parte para su protección mediante un sistema de protección colectiva del patrimonio cultural y natural organizado de una manera ya permanente. La Convención nos planteó pues una responsabilidad global en un mundo aparentemente unido, donde la pérdida de un bien en cualquier parte significaba la pérdida del patrimonio en toda la comunidad internacional. Además, nos presentó nuevas amenazas de destrucción del patrimonio, que no solo son aquellas causas tradicionales del deterioro, sino las que producen la evolución de la vida social, política y económica. En 1993,
por la nominación del Camino de Santiago de Compostela para el Patrimonio Mundial, se define que el patrimonio cultural también podría ser un camino o una ruta trazada por el ser humano en busca de la satisfacción de sus necesidades, el comercio, el traslado, la migración. Esto entonces se acuña el término de rutas culturales a esos kilómetros que conformaban estos caminos y sus bordes. Posteriormente se les denominó itinerarios culturales porque no se trataba exclusivamente del camino, sino de sitios puntuales y parajes que formaban esa secuencia de puntos del itinerario. En 1994, la Carta de Nara, en Japón, se enfoca hacia la última de las recomendaciones de la Carta de Venecia, que era transmitir el patrimonio en toda su riqueza de su autenticidad. Se proponía atender una solicitud del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, que era un test de autenticidad con el cual se pudieran reconocer y respetar los valores sociales y culturales a la hora de examinar el valor cultural de los bienes propuestos para que formara parte de la lista de patrimonio mundial. Por eso también se le llamó la Carta sobre la Autenticidad. En la Carta aparece un nuevo paradigma del patrimonio: la búsqueda del reconocimiento de la diversidad cultural y de las culturas minoritarias, y la toma en consideración de la autenticidad en la práctica de la preservación. Esto cambió diametralmente la manera de diagnosticar el deterioro, de plantear proyectos de actuación en el patrimonio y de accionar la preservación. Este nuevo paradigma de buscar la autenticidad enfatiza que todas las culturas y sociedades están enraizadas en formas y medios particulares de expresión tangibles e intangibles que deberían ser respetadas. Esto dio nacimiento al patrimonio intangible frente al tangible, como producto de los debates que se llevaban a cabo en Nara y que se resumieron en esta carta. Y no solo eso, el patrimonio intangible, como la herencia espiritual que debía protegerse, existía intrínsecamente en el patrimonio tangible y se conformaba en las tradiciones, los rituales, los saberes ancestrales, la música, la literatura. Esta herencia espiritual reconocía el valor sustancial de los saberes ancestrales y la importancia de los portadores de estos saberes, que son los artesanos, los artistas, los ejecutantes, como garantes de los valores de la autenticidad para la preservación de este patrimonio. Se reconoció como auténtica la producción del patrimonio en el cual se registraban las técnicas tradicionales de construcción con los materiales tradicionales respectivos, con la participación de la comunidad, o sea, los artesanos o maestros de oficio, portadores de los saberes ancestrales, que son los legítimos ejecutantes de las técnicas tradicionales. Así el patrimonio cultural y natural se amplió hacia un nuevo universo, el patrimonio intangible. La recomendación de UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como la Declaración Universal de UNESCO sobre la diversidad cultural del 2001, constatan que este impacto fue importante y que fue gracias a la Carta de Nara. Por otro lado, el paisaje cultural como patrimonio se le reconoce como un espacio territorial muy definido y se le relaciona con un evento o con un personaje histórico o autóctono, lo que le confiere valor estético y cultural. Los paisajes culturales, en tanto elementos artísticos, encierran un valor intangible y simbólico al que habla, comunica elementos de su entorno natural y de las personas que ahí habitan.
Referido al paisaje cultural, la UNESCO lo define como la representación combinada de la labor de la naturaleza y el hombre, mientras que en el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000 se define como el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. En el 2003 se establece la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, asegurando su reconocimiento y su protección. Hasta el año 2013 se acordó en la ciudad de Coatepec, Veracruz, que el patrimonio inmaterial y el patrimonio material coexistían en indisoluble convivencia, generando un nuevo paradigma del patrimonio cultural. Bajo este concepto de patrimonio material inmaterial, en el 2016 se proponen las siguientes nuevas categorías de patrimonio: la arquitectura temporal, la arquitectura evolutiva y la arquitectura desmontable construidas con madera. Se definió que la arquitectura temporal es esencialmente el patrimonio que se expresa por un periodo corto de tiempo, que no es permanente como la arquitectura convencional, que es inmueble y permanente. La arquitectura temporal se construye promovida por una tradición, ritual o necesidad comunitaria que puede durar periodos de algunos días, meses o pocos años, luego del cual se lleva a cabo el desmantelamiento. A través del desmantelamiento en el que se conservan sus partes para una nueva temporada. Así, periódicamente se reconstruyen con los mismos materiales y elementos de madera de manera sucesiva en periodos anuales, estacionales o de gestión gubernamental, humana o comunitaria. La arquitectura temporal depende para su conservación del artesano, de la instrucción que conoce con los conocimientos ancestrales, las tradiciones y las técnicas tradicionales de construcción para reconstruir la arquitectura para otro periodo. Los ejemplos paradigmáticos de la arquitectura temporal son los siguientes. La Plaza de Toros temporal de Algemesí en España es una plaza de toros que se construye año con año por el mes de septiembre y que va asociada a toda una organización comunitaria, comunal de artesanos y participantes de Algemesí, en el que se construye en un espacio urbano, en una plaza, en este caso la plaza es cuadrada, la plaza de toros resultante es cuadrada, y este fenómeno de la plaza de toros temporal de este lugar es un fenómeno social que cohesiona a la comunidad, le da identidad, le permite identificarse con sus tradiciones locales, y no solo eso, es una actividad que genera beneficios no solamente sociales y culturales, sino económicos. Esto es muy importante mencionarlo porque es importante que reconozcamos valores en toda aquella expresión cultural que no solamente cohesiona, identifica o testimonia históricamente a un grupo, sino que también lo promueve económicamente hablando. Aquí tenemos el Palacio Temporal para la ceremonia de Daijō en Japón, que también se construye para durar un par de meses. Este palacio está construido con madera desmontable y se construye para la ceremonia en la que se le va a dar nombramiento al emperador, al nuevo emperador. Este emperador se está renovando a la muerte del emperador anterior.
Así que la construcción de este palacio se hace cada vez que es necesario nombrar un nuevo emperador en Japón. Este palacio se construye con la comunidad y haciendo uso de las técnicas tradicionales de construcción que involucran no solamente el uso de maderas tradicionales, sino maneras de cortar, labrar y ensamblar estas maderas para construir estos palacios, de los cuales tenemos documentos de su existencia en esta calidad de temporal desde el siglo XI. Estos palacios temporales en Japón, durante esos 2 meses en las que se construyen para llevar a cabo la ceremonia, si bien la ceremonia dura un par de días, a veces solo 3 días, es una ceremonia privada, es una ceremonia donde no puede asistir el público en general. Mas, sin embargo, el público en general puede ver el palacio construido desde afuera y eso genera dividendos turísticos y dividendos en la población misma. Los tablados de Yucatán. Los tablados de Yucatán son otra expresión importantísima de la arquitectura temporal mexicana, en la que se construyen año con año estas estructuras de madera rolliza con tablas, en la que es posible albergar espectadores. Aquí los tablados de Yucatán se construyen para asociarse a las fiestas de los santos patronos de las poblaciones, muchas que tiene Yucatán. Por lo tanto, y como es una tradición viva, esa zona del país, todo el año hay tablados construyéndose para justamente celebrar la fiesta de la localidad conjuntamente con el santo patrono, las fiestas religiosas. Estos tablados de Yucatán no solamente son parte de esta tradición, sino que son elementos que cohesionan a la comunidad. Esto quiere decir que la gente se coordina, se pone de acuerdo, se reúne, no solamente para hablar de cómo va a ser la construcción del tablado de ese año, sino que se reúnen precisamente para construirlo. Ahí se reparten las tareas, muchos de los participantes, de los artesanos, constructores, pues consiguen los materiales o los tienen ya en casa, que los guardan año con año y los reutilizan. Estos tablados no solamente son parte de la vida del día a día durante las fiestas de la comunidad, sino que sirven de escenario de aprendizaje para que las nuevas generaciones aprendan el oficio y esto garantice su reconstrucción año con año. También genera una serie de beneficios económicos, porque a la fiesta del Santo Patrono se allegan muchos visitantes, muchos habitantes de la zona regresan a ver a sus parientes precisamente para el día de la fiesta del Santo Patrono, y esto es un hito social del cual depende este patrimonio temporal. Los balnearios de la playa de Postiguet en Alicante, España, que cayeron en desuso, se usaron mucho en el siglo XIX y XX, también fueron arquitectura temporal que se montaba y se construía en las playas, tipo
muelles, eran unos corredores que se adentraban al mar y se construían para no solamente el disfrute del entorno marítimo, sino para desarrollar prácticas terapéuticas y curativas que estaban relacionadas con el agua de mar, saladas, masajes, termales, y además había espacios para el ocio y para el descanso en estas construcciones que también eran desmontables y que también era posible reutilizarlas año con año. Lamentablemente, bueno, estas ya se dejaron de construir, el desarrollo turístico y la forma de disfrutar el mar cambió y bueno, pues este testimonio que me parece interesantísimo, pues lo tenemos documental, pero sería muy interesante volverlo a promover para que se volvieran a refrescar estas actividades que ahora podrían ser esencialmente turísticas. La Plaza de Toros temporal, que son las corralejas, llamadas las corralejas en Colombia, son muy similares a esta petatera la petatera no la hemos hablado, pero es una plaza también construida con madera y que la construyen los artesanos y que es desmontable y que se construye también para un par o 3 meses. Justamente en este mes de enero se está construyendo esta corraleja en Sincelejo, Colombia, porque el día de la fiesta es el día 20 de enero y estamos a unos días de que esta plaza quede lista para recibir 4,000 o 5,000 espectadores que serán los testigos de esta edición del 2021. Esta es nuestra querida y nuestra muy apreciada Plaza de Toros, la Petatera de Villa de Álvarez, que también está en proceso de construcción. Ya tenemos noticias de que para este año 2021 tendrá vida, o sea, se está construyendo para que tenga actividades, las tendrá muy restringidas, pero aquí ha valido y ha sido importante la solicitud de la propia comunidad de construirla, dado pues que no solamente es la tradición de tener la fiesta del santo patrono, San Felipe Neri, sino todo esta promoción turística y económica, esta derrama económica que deja las actividades con la petatera de Villa de Álvarez en Colima. Aquí tenemos unas imágenes también de este proceso de construcción de estas plazas temporales en los tablados que ya les había yo comentado. Aquí es importante comentar que se ve cómo la comunidad es parte fundamental de este patrimonio, tanto el artesano constructor como la gente usuaria de esta arquitectura. Se establece en la Carta de Nara de 1995 que este documento es uno de los documentos rectores para comprender este patrimonio temporal, su reconocimiento y su protección, particularmente cuando expresa que todas las culturas y las sociedades están enraizadas en forma particular y tienen expresiones tangibles e intangibles en su patrimonio que deben ser respetadas. El autor de la arquitectura temporal desmantelable es el grupo de constructores que conocen las técnicas constructivas tradicionales y desde su memoria construyen de acuerdo con ellas, es decir, son los portadores de los saberes ancestrales. A diferencia de la arquitectura permanente, donde el autor es único, el dueño del proyecto, se realiza para permanecer por siempre. Una vez terminada, no se le desmonta para luego volverla a construir. Esta es una gran diferencia con la arquitectura temporal. Y para el restaurador o conservador, la arquitectura construida tiene un valor único que es el que representa y no más. Aquí pues ya considerando pues que la arquitectura temporal es un paradigma patrimonial, nos damos cuenta que sin la comunidad este patrimonio no es posible, este patrimonio no existiría.
La propia Carta de Davos en el año 2018 sobre el patrimonio cultural define que el patrimonio cultural representan todas aquellas expresiones humanas que le den cohesión, identidad social y riqueza cultural y aún la económica a un grupo dado. Aquí vemos pues cómo ha crecido de una manera exponencial esta comprensión de lo que es patrimonio cultural ya para el 2020. Ya en el 2020, en el tercer foro de la arquitectura temporal celebrado en línea en el pasado 21 de noviembre, se concluyó que la arquitectura temporal era una categoría paradigmática del patrimonio material, intrínsecamente dependiente del patrimonio inmaterial, y dan cohesión e identidad social y promueven la economía local. Se construyen periodos estacionales y de acuerdo con las tradiciones comunitarias, se observó que cuando alguno de estos componentes falla, este patrimonio se deteriora. Pues bien, ya para concluir, quiero comentar que en el 37º Simposio Internacional de ICOMOS Mexicano, celebrado los días 26 y 27 de noviembre del año 2020, se propuso aceptar la categoría del patrimonio biocultural, definiendo con ello los paisajes culturales que sobreviven por las tradiciones en un espacio natural modificado por el hombre a través de la historia. Esto amplía diametralmente la extensión del patrimonio cultural, los itinerarios culturales que suelen tener longitudes considerables, la promoción de los paisajes agrícolas y la arquitectura temporal de la cual ya hemos hablado, donde la población juega un papel predominante en su producción, su consumo y su conservación hacia el futuro. Un nuevo paradigma se yergue, que es el patrimonio colaborativo, en el que la colaboración comunitaria es fundamental, donde no se visualizan los deterioros, sino en función de que este patrimonio acelera el desarrollo social y económico y se construye para dar cohesión y participación social, para dar paso a la transmisión de los saberes ancestrales y para producir bienestar y desarrollo comunitario. Estos son los nuevos paradigmas de nuestro patrimonio cultural en el siglo XXI, ampliado, diversificado y reenfocado, donde la comunidad es garante de su autenticidad y de su transmisión al futuro, porque también se observa que donde la comunidad no es tomada en cuenta para la custodia del patrimonio mundial, este se encuentra en muchas dificultades para ser conservado. Las declaratorias de patrimonio mundial a 50 años de la Convención hoy deben plantearse desde las comunidades, donde es indispensable apoyarse para que el patrimonio sea reconocido e integrado a su día a día, y de ese modo se comprenderá en los planes de manejo que son las guías necesarias para su protección. Bueno, pues estas son las reflexiones que quería esta noche compartir con todos ustedes, dado pues que el próximo año será un año de mucha fiesta, de mucha celebración de estos 50 años de haber concebido esta nominación de Patrimonio Mundial y cómo este patrimonio ha cambiado y se ha diversificado a través del tiempo. Muchas gracias. Los avisos de esta ocasión consisten en lo siguiente. Para el martes 11 de mayo del año en curso de 2021, a las 20 horas, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Guadalajara, presentarán a través de Zoom la conferencia Los Chichimecas Blanco del Virrey Antonio de Mendoza, a cargo de nuestro expresidente, el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Y la clausura de la sesión corresponderá a cargo de nuestra presidenta, doctora Ruiz Rasura, a quien le damos el uso de la voz. Gracias, general. Pues antes de clausurar esta sesión, quiero decir que es muy importante que el patrimonio que tenemos, tangible, intangible, sea modelo y sea motivo de estarlo revisando. No cabe duda que las nuevas tecnologías, la nueva investigación produce nuevas maneras de cuidar, de proteger, de valorar este patrimonio. Quiero agradecerle a nuestra consocia, la doctora Guadalupe Cepeda, la excelente conferencia que nos acaba de brindar. Es un gusto saber que existe gente muy interesada en lograr la conservación y valoración de nuestro patrimonio.
Y a continuación declaro clausurada esta sesión académica. Que pasen muy buenas noches.